www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Domingo 3 de enero. El rey está muerto. Larga vida al rey. Isaías capítulo 6 verso 1 habla de la muerte del rey Usías. Escucha Segunda de Crónicas capítulo 26 y luego responde esta pregunta: ¿cuál es el significado de la muerte del rey Usías? Segunda de Crónicas capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó él a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitan en Gurbal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los Céfela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y por mano de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados, era 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso.
Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás de los hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Se puede ofrecer diferentes perspectivas con respecto a la muerte de este rey. 1. Aunque el reinado de Usías fue largo y próspero, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16, e intentó ofrecer incienso en el templo. Cuando los sacerdotes lo detuvieron con razón, porque no estaba autorizado como descendiente sacerdotal de Aarón, capítulo 26, verso 18, el rey se enojó. En ese momento, cuando el rey rechazó la reprensión, el Señor lo hirió de inmediato de lepra, que tuvo hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Capítulo 26, verso 21. Qué irónico que Isaías haya tenido una visión del Rey puro, inmortal y divino en su casa-templo, en el mismo año en que murió el impuro rey humano. 2. Hay un contraste sorprendente entre Usías e Isaías. Usías procuró alcanzar la santidad en forma presuntuosa, por la razón equivocada, orgullo, pero se volvió ritualmente impuro, de modo que quedó privado de la santidad. Isaías, por otro lado, permitió que la santidad de Dios lo alcanzara. Admitió humildemente su debilidad, anheló la pureza moral y la recibió. Isaías capítulo 6, versos 5 al 7. Al igual que el recaudador de impuestos en la parábola de Jesús se fue justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 18, verso 14. 3. Existe una sorprendente similitud entre el cuerpo leproso de Usías y la condición moral de su pueblo. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías capítulo 1, verso 6. 4. La muerte de Usías, alrededor del año 740 a.C., marca una gran crisis de liderazgo en el pueblo de Dios. La muerte de cualquier gobernante absoluto hace que su país sea vulnerable durante una transición de poder. Pero el peligro de Judá era mayor porque Tiglat-Pileser III había ascendido al trono de Asiria unos años antes, en el año 745 a.C., e inmediatamente se puso en pie de guerra, lo que convirtió a su nación en una superpotencia invencible que amenazaba la existencia independiente de todas las naciones del cercano Oriente. En esta época de crisis, Dios animó a Isaías mostrándole al profeta que todavía tenía el control. Escucha con atención Segunda de Crónicas capítulo 26, verso 16. ¿En qué medida cada uno de nosotros enfrenta esto mismo potencialmente? Meditar sobre la cruz, ¿cómo puede protegernos de esa trampa? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso.